Hola a todos, hoy es jueves, 18 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias, Nima. Es un placer estar contigo de nuevo. Y saludos a todos. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Alex en su Substack. Ya sabes, trendcompass.substack.com. Puedes entrar ahí y suscribirte a su Substack. Eso le ayudaría mucho y disfrutarás leyendo lo que publica. Estoy seguro de ello. Vamos a dejar que Alex empiece con lo que ha estado ocurriendo en la guerra de Ucrania. Parece que después de todas estas negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y luego los europeos que se han sumado, News está de algún modo presionando por una garantía de seguridad, el artículo 5 de la OTAN. Pero por parte de Rusia, no van en esa dirección. ¿Saben por qué han estado luchando y cuál es su visión del futuro de Ucrania? Quieren una Ucrania neutral. No quieren que la OTAN forme parte de ese futuro. Y esto fue lo que dijo Putin ayer. And here is what Putin said yesterday. Los objetivos de la operación militar especial se lograrán sin duda. Preferiríamos hacerlo y abordar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Si la parte contraria y sus patrocinadores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustantivas, Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas por medios militares. La tarea de crear y ampliar una zona de seguridad también se abordará de manera constante. Sí, no sé cómo. Cada vez que habla de la guerra en Ucrania, expone el objetivo principal de forma muy sencilla. Y cada vez que miras a Washington o a Europa, parece que no comprenden el objetivo principal de Rusia. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué opinas de la actitud de la administración Trump hacia Ucrania? Creo que lo entienden perfectamente, Nima. Nadie es tan estúpido. Quiero decir, el objetivo de los rusos se ha expresado con total claridad, en términos tan simples que incluso un niño de 4 años podría entenderlo. El hecho de que los europeos sigan proponiendo estas no soluciones se debe a que no quieren que la guerra termine. Es así de sencillo. Así que presentan propuestas de paz que ya saben que los rusos rechazarán. Y entonces, Vladimir Putin dice que, si no se puede llegar a un acuerdo, lograrán su objetivo por medios militares. Esto es exactamente lo que quieren los europeos, que la guerra continúe. ¿Sabes? Cuando la guerra comenzó en 2022, bajo el Ministerio de Defensa británico, formaron un equipo con el nombre en clave Proyecto Alchemy. Y elaboraron un documento estratégico cuyo tema principal era que había que mantener a Ucrania combatiendo. A cualquier precio, había que mantener a Ucrania combatiendo. Así que, nada de paz, ni acuerdos, ni negociaciones, solo guerra. Y me parece muy evidente que eso es exactamente lo que están haciendo, y siguen haciéndolo. Y luego están los diplomáticos europeos, que básicamente han roto sus relaciones con Rusia. Está la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, que dice explícitamente: estamos contactando con todos estos países e intentando convencerlos de que no se relacionen con los rusos. Quiero decir, si esa es tu principal diplomática, sabes que estás en un buen lío. Pero si rechazas la diplomacia, eso significa que tu único objetivo es la guerra. Y ellos saben incluso que no pueden ganar esa guerra. Lo entienden. Quieren mantenerla por varias razones. Porque mientras la guerra continúe, creen que están debilitando a Rusia y que eventualmente podrán desestabilizarla de algún modo, por cualquier medio. Y además es enormemente rentable, porque mientras la guerra siga, pueden justificar todos esos cientos de miles de millones que están vertiendo en Ucrania, gran parte de los cuales se blanquea de vuelta hacia ellos, a través de diversos contratos, comisiones o lo que sea que cobren. Así que todos tienen un interés personal en mantener este chollo en marcha.
Europe is getting so much desperate, you see in the United Europa Kingdom, está cada vez más desesperada. Germany, they're talking Verás, about en el being Reino Unido, Francia y Alemania están hablando de estar preparados. Están hablando con sus ciudadanos, preparándolos para una guerra con Rusia en 2029 o 2030. ¿Cómo ves la situación entre Europa y Estados Unidos? ¿Está Europa superando la política exterior de Estados Unidos en Ucrania? the foreign policy of the United States in Ukraine. No, I don't think so, because we have to keep in mind that No, no lo creo, porque debemos tener en cuenta que hay dos grandes actores en esta ecuación, Rusia y Estados Unidos. Los estadounidenses comprenden perfectamente cuáles son las preocupaciones de seguridad de Rusia, como todo el mundo. Creo que la administración Trump, a diferencia de los europeos, tenía cierto respeto por eso y trataba de establecer relaciones buenas y constructivas con los rusos. Pero también entendían que, si se saboteaban las negociaciones de paz, los rusos lograrían sus objetivos por la fuerza. Así que dijeron, de acuerdo, muy bien, europeos, si lo queréis así, tenedlo a vuestra manera. so they said, okay, fine, Europeans, you want to have it that way, have it your way. But, it's going to end up in Russia. Pero ya sabes, al final todo va a acabar favoreciendo a Rusia de todos modos. Así que creo que la administración Trump no estaba muy interesada en sumar a Europa, porque saben que los rusos van a imponerse de una forma u otra. Así que no importa. Quiero decir, ya sabes, no importa para Estados Unidos desde su punto de vista de seguridad. Y todos esos planes, acuerdos y estrategias que están ideando no van a llegar a ninguna parte, porque ya sabes, están hablando de desplegar sus tropas sobre el terreno una vez que se firme la paz. Bueno, la paz no se firmará. Once the peace is concluded. Well, the peace won't be concluded. And when it does get concluded at some point in the future, it's going Y cuando finalmente se concluya en algún momento del futuro, será entre los rusos y el gobierno de Kiev, sea quien sea. to be concluded. También se concluirá con los estadounidenses. Luego habrá un cambio en Kiev. Así que ya sabes, no van a permitirlo. Bueno, si un nuevo gobierno en Kiev, uno futuro que llegue tras las próximas elecciones, cuando quiera que se celebren, si ese gobierno es favorable a Moscú, si vuelve a la órbita rusa, no permitirán tropas francesas, marimánicas ni asnianas en territorio ucraniano. Solo podrán hacerlo si logran la paz y mantienen a Zelensky en el poder, o a alguien como Zelensky que siendo leal a ellos. Or, somebody like Zelensky who is going to remain loyal to them. Otherwise, it's not going to happen. So I think that, De lo contrario, no va a suceder. Así que creo que hay dos actores fuertes, Rusia y Estados Unidos, y luego un puñado de actores muy débiles, que se han quedado sin dinero, sin armas, que no tienen ejércitos de un tamaño respetable, y que además son extremadamente impopulares entre sus propios electores. Así que creo que no van a durar mucho. Ya sabes, Meloni, Macron, Starmer, no van a estar en el poder por mucho más tiempo. Y tengo razones para creer que la gente de la administración Trump lo sabe, y que en realidad ayudarán a que su oposición llegue al poder y forme nuevos gobiernos. Y entonces, ya sabes, todo cambia. in power and form new governments. And then, everything changes. The reason why I think so is because when was it? La razón por la que lo creo es porque, ¿cuándo fue hace 2 semanas? Cuando Kushner y Witkoff estuvieron en Moscú y pasaron 5 horas hablando con Vladimir Putin, supimos que uno de los temas que trataron fue la reconexión de los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania. Pues bien, si estaban teniendo esa conversación sin ningún representante del gobierno alemán presente, eso me indica que el gobierno estadounidense ya da por hecho un cambio de régimen en Alemania. Así que Friedrich Merz, para ellos, es irrelevante. Puede decir lo que quiera, puede votar a favor de cualquier acuerdo de paz que quiera, puede hacer lobby, pero en última instancia no va a significar gran cosa. But ultimately, it's not going to amount to much. One of the difficulties in Ukraine is how the foreign Una de las dificultades en Ucrania es cómo los países extranjeros y entidades extranjeras como BlackRock están implicados allí. Cuando ves la reunión entre Steve Wozniak y Kushner y ves que el jefe de BlackRock forma parte de ella, hablando sobre el futuro de Ucrania, te das cuenta de lo profundamente involucradas que están estas personas. El gobierno británico es igual, pero no veo que llegue nada para Alemania. Nada. Alemania solo gasta, desperdicia todo y no recibe nada.
¿Y eso es por BlackRock? Es porque el tipo que dirige Alemania ahora solía ser, ya sabes, un funcionario de BlackRock. Yeah, he was head of BlackRock for Germany. So Sí, él era el jefe de BlackRock en Alemania, así que Larry Fink era su jefe. BlackRock hizo fuertes inversiones en Ucrania, y si Ucrania pierde, el próximo gobierno que llegue al poder en Kiev podría revisar todos esos contratos. BlackRock podría quedarse sin nada. Así que están intentando rescatar sus inversiones, intentando salvar lo que tienen en Ucrania. Obviamente, Friedrich Merz desempeña un papel muy importante y sacrificaría a Alemania, y si fuera necesario, a millones de alemanes para proteger esas inversiones, porque ya sabes, forma parte de ello. Probablemente tenga una parte en todo eso. he's part of it. He probably has a cut in all that. And so this is what they're fighting for. They're not fighting for democracy. Y esto es por lo que están luchando. No están luchando por la democracia. Les importa un comino el pueblo ucraniano. Se puede ver que ya han sacrificado a 1,7 millones de ucranianos. No les importa en absoluto si hay democracia o derechos humanos. El mandato de Volodymyr Zelensky expiró en mayo de 2024 y desde entonces no ha convocado elecciones. No les importa. Se trata de dinero, de beneficios. Sacrificarán a los ucranianos, sacrificarán a los alemanes, a los polacos, a los rumanos, a los búlgaros. Sacrificarán a todo esto. Simplemente no les importa. They'll sacrifice everybody for this. They don't care. It's amazing that Zelensky is still in power in Ukraine. Es increíble que Zelensky siga en el poder en Ucrania. La clave es Zelensky, Alex. Tienen que deshacerse de él. Sin eso, nada va a cambiar. Este tipo siempre redobla la apuesta. No veo ninguna solución que salga de Ucrania, de su gobierno. Sigue creando obstáculos cada vez que habla de la guerra. He's making obstacles every time he talks about the war in Ukraine. Zelensky is an obstacle, and we have to remember. Zelensky es un obstáculo, y tenemos que recordar que muy probablemente sea un agente británico. Después de ser elegido en 2019, uno de los primeros viajes que hizo fue a Londres. Y en octubre de 2019 fue a una reunión no con el primer ministro británico, que creo que en ese momento era Boris Johnson, sino un encuentro de 2 horas con Sir Richard Moore, el jefe del MI6. Eso es muy inusual, muy extraño, pero resulta bastante revelador que pasara tiempo hablando con el director de la Agencia de Inteligencia Exterior británica. No sabemos de qué hablaron. Quiero decir, a Zelensky lo pillaron, fue la prensa ucraniana la que destapó la historia. Y luego Zelensky dijo, oh sí, ya sabes, estábamos hablando de la paz y la estabilidad para Ucrania, bla bla bla, digamos. Las justificaciones públicamente aceptables. Let's say the publicly acceptable justifications. But still, you should have talked to maybe British Prime Minister. Aún así, ya sabes, debería haber hablado quizá con el primer ministro británico, o quizá con el jefe de su Ministerio de Asuntos Exteriores, o haber celebrado una reunión de gabinete con los ministros de Defensa para tratar ese asunto, no con el MI6. Eso es inteligencia exterior británica. Así que fue la inteligencia británica la que ideó esta idea de Proyecto Alquimia, que dice mantener a Ucrania luchando a toda costa. Esa es su tarea, esa es su misión, mantener a Ucrania luchando a toda costa. Y por supuesto, está protegido de la, voluntad democrática del pueblo ucraniano por una guardia pretoriana, que tengo entendido que también son mercenarios británicos. Aunque bueno, no lo sé con certeza. Es solo una de esas historias que circulan. Pero seguro que está protegido, porque de lo contrario acabaría como Mussolini. El pueblo lo destrozaría si pudiera, pero no puede. People would tear him apart if they could, but they can't. The head of MI6 2 days ago said that it doesn't matter what El jefe del MI6 dijo hace 2 días que no importa lo que ocurra en Ucrania. they want to stay. Van a seguir cooperando con los ucranianos. Quieren permanecer allí. Something like this to- Ahora imagina que Rusia hiciera algo así con el Reino Unido. There is a lot of Sabes, hay muchas oportunidades en esa región, en esa combinación de territorios, pero Rusia no está interesada en eso. Son los británicos quienes se están acercando a Rusia.
¿Crees que eso influiría o cambiaría de algún modo la mentalidad de los rusos hacia los británicos? Hasta ahora han intentado decir, estamos intentando negociar todo eso, pero no veo ninguna situación en la que los rusos, la administración de Putin, acepten que la inteligencia británica esté en Ucrania después de cualquier tipo de acuerdo allí. Bueno, creo que no se puede eliminar por completo la presencia de la inteligencia británica, del mismo modo que no se puede eliminar la presencia del Mossad, de la CIA y de otros. Siempre van a estar ahí, pero lo que se intenta es contenerlos de ciertas maneras, intentar saber quiénes son, vigilar sus actividades para entender qué están haciendo, de dónde vienen las amenazas y así sucesivamente. Así que no se trata de no aceptar a la inteligencia británica. En más ni siquiera has released. Suggested that tropopath badging from the niche alemano, need what sesta needs, if that is the cure event pertsring. Or German troops or French or whoever would go there. American either, because even if Tampoco los estadounidenses. Porque aunque sea cierto, como ha dicho Vladimir Putin, que confía en Donald Trump no va a estar en la Casa Blanca para siempre. Dentro de 3 años no sabemos quién estará allí. Así que los rusos no pueden hacer una excepción. No pueden comprometer sus preocupaciones de seguridad solo porque tengan una buena relación con Donald Trump y Steve Witkoff. Dentro de 3 años puede que tengan que tratar con Anthony Blinken o Jake Sullivan o alguien parecido. Así que no pueden hacer una excepción por eso. Tienen que insistir en que sus preocupaciones de seguridad se satisfagan y respeten por completo y que se establezca una arquitectura de seguridad completamente nueva, no solo para esa región, sino para Europa en general. Sí, estoy seguro de que ese es el concepto del que hablas, porque en la Rusia, Irán, China e India de hoy se ven esos agentes allí, recopilando información. Pero la cuestión central para Rusia sería el gobierno en Ucrania. ¿Cómo se comportaría ese gobierno? ¿Cuál sería su agenda? ¿Y quiénes son realmente esos nacionalistas, ultranacionalistas y neonazis en Ucrania? ¿Cuál sería su posición? En mi opinión, estas son cuestiones enormes cuando se trata de Ucrania. Sí, son cuestiones enormes. Sabes, los británicos evacuaron a unos 8,000 soldados y oficiales aliados de los nazis de Ucrania después de la Segunda Guerra Mundial y los llevaron a Gran Bretaña y a Canadá. Y ya sabes, todavía están allí y están organizados. Supongo que eso es lo que va a ocurrir cuando termine la guerra en Ucrania, que un gran número de estos neonazis ucranianos serán evacuados, probablemente asentados en Canadá, y los mantendrán allí como y van a intentar conservarlos para la próxima oportunidad de derribar a Rusia, porque llevan siglos intentando derribarla, según como se quiera ver. Los banqueros europeos han estado financiando invasiones y otros medios para apoderarse del gobierno ruso durante varios siglos. Estuvo la invasión sueca, la invasión polaco-lituana, Napoleón en 1812 y, por supuesto, Hitler con la Operación Barbarroja en 1941. Pero también hubo intentos de penetrar en las estructuras de gobierno ruso e instalar un gobernante Titi. Sabes, eso se remonta al siglo XVI. Hubo, por ejemplo, 2 falsos Mitri, en los que intentaron fingir que encontraban a un tipo en Polonia y decían, oh, es el hijo de Pedro el Grande, el heredero legítimo al trono ruso. Luego lo llevaban a Moscú y lo instalaban allí. Y entonces el pueblo ruso se rebelaba y los expulsaba. Pero llevan intentando hacer eso desde hace muchísimo tiempo. Incluso la revolución bolchevique de 1917 fue financiada y organizada por financieros occidentales, banqueros estadounidenses, británicos, alemanes y suecos, que financiaban la revolución bolchevique para tener su propio gobierno en Moscú.
and they succeeded. I grew up in the Y tuvieron éxito. Sabes, yo crecí en el mundo comunista, y esto no es lo que nos enseñaban. Pero ya sabes, 50 años después de un acontecimiento, se publican muchos documentos, y ahora sabemos con certeza que esto no es una teoría de la conspiración. Sabemos con certeza que esto es realmente lo que ocurrió. Según investigaciones del Congreso de los Estados Unidos y archivos del Departamento de Estado, de hecho, banqueros de Nueva York, en cooperación con banqueros e instituciones de inteligencia alemanes y suecos, orquestaron la revolución bolchevique e instauraron allí el gobierno comunista, que les permaneció leal hasta que Stalin tomó el poder y llevó a cabo una purga. Pero creo que de algún modo, probablemente, a nivel del Banco Central los vínculos se mantuvieron. The liaisons remained. Yeah. Alex, looking at the conflict in Ukraine and Alex, observando el conflicto en Ucrania, ya nos acercamos a los 4 años. Y a pesar de ello, sabemos que una de las principales razones por las que este conflicto ha durado tanto tiempo son ciertas consideraciones operativas por parte del ejército ruso. Ha habido cambios, transformaciones en la forma en que opera el ejército ruso. Es realmente sorprendente ver lo que ha ocurrido. Un ejército que antes estaba diseñado principalmente para la defensa, está ahora preparado, en mi opinión, para llevar a cabo operaciones ofensivas fuera de Rusia. Pero dejando de lado todas estas cuestiones militares y operativas, el objetivo principal del presidente ruso sería alcanzar un acuerdo estratégico más amplio con Estados Unidos. strategic agreement with the United States. That's why they knew that. Por eso sabían que incluso antes de que Donald Trump llegara al poder, ya estaban pensando, si Donald Trump llega, ¿qué cambiaría? ¿Qué llevaría a Donald Trump a la mesa de negociación? Y en mi opinión, estamos prácticamente llegando al final del conflicto. ¿Crees que Putin conseguiría lo que tenía en mente en términos de seguridad, ese tipo de acuerdo de seguridad integral con Occidente, algo que incluyera a todos esos actores occidentales? Porque al fin y al cabo, no veo a Europa presente. Europa de algún modo falta en la imagen, y en mi humilde opinión, creo que Europa debería formar parte del acuerdo. Europa debe formar parte del acuerdo, pero no parece que sea así. Europe must be part of the agreement, but it doesn't seem that's the case. I think that Europe is now hostage to the European Union and Creo que Europa es ahora rehén de la Unión Europea y de líderes como Macron, Merz y Starmer, que están completamente comprometidos de alguna manera y están llevando a cabo una política exterior totalmente en contra de los intereses de su propio pueblo. Creo que esto seguirá siendo así hasta que estas personas sean expulsadas del poder. Después de eso, estoy bastante seguro de que si AfD logra formar el próximo gobierno en Alemania, la situación cambiará. Una de las primeras cosas que probablemente querrán hacer será reconectar los gasoductos Nord Stream. Y para ello, tendrán que hablar con los rusos y llegar a acuerdos. Van a restablecer las relaciones diplomáticas, van a restablecer las relaciones comerciales. they're going to reestablish trade relations. And then one of the objectives of the 28-point peace plan. Y luego, uno de los objetivos del plan de paz de 28 puntos que propuso el gabinete de Trump es normalizar las relaciones con Rusia y levantar todas las sanciones. Creo que, inevitablemente, nos estamos moviendo en esa dirección. Simplemente va a suceder sin Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, sin Merz, Macron y Starmer. Creo que el único problema real probablemente sea el Reino Unido, porque allí la mentalidad rusófoba está tan profundamente arraigada que les resultará muy difícil pasar página. En última instancia, Gran Bretaña tendría que volver a ser una nación insular neutral que se ocupe de sus propios asuntos. Pero su actual estructura de poder lleva siglos asentada allí. No va a desaparecer. Y creo que el pueblo británico aún está muy lejos de realizar ese cambio. Very far from making that change. It would have to be some kind of a very thorough revolution. Tendría que ser algún tipo de revolución muy profunda, un cambio completo de gobierno, quizá derrocar la monarquía e instaurar algo completamente distinto. Pero una vez que el Reino Unido ya no pueda maniobrar a sus aliados para entrar en guerras y enfrentamientos,
Una vez que ya no cuente con el apoyo incondicional de Estados Unidos, no habrá mucho que puedan hacer a partir de ese momento. Ya sabes, tendrán que replantearse lo que están haciendo. Y creo que esta vez ni los rusos ni los chinos van a decir simplemente, bueno, de acuerdo, sigamos como siempre, porque saben que esta gente nunca se rinde. Se reagrupan, quizá adaptan su estrategia, pero siguen atacando porque su modelo de negocio es el colonialismo. Así que hay que tomar el control político de Rusia, China e Irán para poder extraer riqueza de ellos. Y eso va a seguir siendo constante, como lo ha sido durante unos cuantos siglos. En este momento, creo que los rusos y los chinos van a seguir ejerciendo presión sobre el Reino Unido para que se reforme a fondo. Y creo que esto va a durar mucho tiempo, porque espero que lo hagan por medios legales, exigiendo reparaciones, ya sabes. Los indios, por alguna razón, calcularon que durante el dominio británico se extrajeron de la India unos 44 billones de dólares en riqueza actuales. No sé por qué hicieron ese cálculo, pero probablemente no fue porque estuvieran aburridos, sino porque quieren enmendar las cosas. Van a exigir reparaciones en algún momento, cuando puedan. Ahora mismo no es realista. Pero quién sabe, dentro de unos años quizá lo sea. Los rusos tienen demandas similares y los chinos también. Fue el Imperio Británico el que sometió a China a un siglo de humillación y luego utilizó a Japón como su intermediario, lo que resultó en 30 millones de chinos muertos. Así que no creo que vayan a dejar que este problema se quede ahí y se pudra hasta que quizá otra generación intente lo mismo de nuevo. Colonel Jacques Will, I'm sure that you know him. We have him on the Coronel Shax, estoy seguro de que le conoces. Lo tenemos en este podcast todas las semanas, pero esta semana no pudo venir por las nuevas sanciones. Estaba intentando, ya sabes, hacer algo al respecto y ver qué está pasando con el caso de esas sanciones y cómo puede reducir su impacto en su vida. ¿Qué pasa, Alex? Hay muchos problemas. Europa está yendo contra la gente que es contraria a la guerra. No están interesados en la guerra. La mayoría son analistas militares y están siendo... El problema para las personas en el poder hoy en día es que están perdiendo el control del relato. Y esto lo es todo para ellos. Porque ya sabes, el año pasado en Davos estaban Ursula von der Leyen, John Kerry y varios otros que prácticamente tuvieron una especie de berrinche de altos cargos por la desinformación y la información falsa. Creo que Ursula von der Leyen incluso dijo que la desinformación y la información falsa son ahora una amenaza mayor para ellos que Rusia o el terrorismo internacional. Así que esto es un gran problema para ellos. Y creo que el coronel Jacques Bois ha sido una de las voces más claras en favor de la verdad, explicando a la gente lo que está ocurriendo, lo que es cierto y lo que es falso. Y creo que tiene cierta autoridad porque solía trabajar para la OTAN y participó en muchos de estos puntos de crisis en todo el mundo. Así que tiene cierta experiencia, conocimiento y autoridad, por lo que su voz contaba muchísimo. Creo que todos aprendimos mucho de Jacques Bois. Y entonces decidieron silenciarlo, lo sancionaron para que fuera imposible que su voz se oyera. Bueno, ya sabes, al final eso va a volverse en su contra, creo yo, porque ahora la gente se da cuenta de que si antes no conocías a Jacques Bois, ahora quizá vayas a descubrir quién es. Y luego ya sabes, como cada vez que se prohíbe algo, aparece ese efecto Streisand. La gente siente curiosidad, como diciendo, vale, ¿qué estaba diciendo para que fueran tan duros con él y lo silenciaran? Lo mismo que cuando despidieron a Tucker Carlson de Fox News. Lo silenciaron, no realmente. Creo que incluso les ha salido peor. Y creo que tiene el mismo caso con Candace Owens. Exactamente, ahí lo tienes. Y creo que esto es algo muy, muy importante,
porque lo que nos dice es que estamos ganando. Nosotros, es decir, la gente común que quiere conocer la verdad y descubrirla. A nadie le gusta que le mientan. Especialmente cuando te dicen, oh, vas a tener que sacrificar a tus hijos, y luego te mienten sobre por qué tienes que sacrificarlos. No lo creo. Así que ya sabes, creo que están desesperados. No saben qué hacer. La reacción instintiva es silenciar las voces que comparten la verdad incómoda. Pero al final, creo que va a ser contraproducente. Va a tener muchas consecuencias no deseadas y resultados opuestos. A lot of unintended consequences and opposite outcomes. 3 days ago, there was a meeting in Tehran, in Iran. Hace 3 días hubo una reunión en Teherán, en Irán. Rusia, China, Irán e incluso Pakistán, junto con otros países de esa región, se reunieron para hablar sobre el envío de tropas extranjeras a Afganistán. Básicamente, estaban hablando del regreso de las tropas estadounidenses a Afganistán. Ningún país de esa región, ni ningún país que tenga algún tipo de cooperación allí, está interesado en que Estados Unidos vuelva a Afganistán. Y no solo en Afganistán. Alex, hablo del Cáucaso Sur. Está hablando de Georgia, bajando hacia Azerbaiyán y Armenia. Son regiones importantes para Irán, Rusia e incluso China. Important regions for both Iran, Russia, and even China. They don't want NATO there. They don't want anything NATO. No quieren a la OTAN allí. No quieren tener nada que ver con la OTAN. La razón es que esta devastadora guerra en Ucrania muestra cómo eso podría llevar a una nueva guerra, a un nuevo conflicto, si van allí. ¿Y por qué está ocurriendo bajo la administración Trump? Incluso la Estrategia de Seguridad Nacional habla del hemisferio occidental. Pero enviar tropas de nuevo a Afganistán, igual que lo que tuvimos en Siria, demuestra lo estúpidas que son este tipo de políticas. Una facción atacando a otra facción. Nadie sabe siquiera quién dirige Siria hoy. Todo se trata del caos, de crear más caos y nuevos conflictos. It's all about chaos and making new chaos and new conflicts. I think this is just desperation, and I think De nuevo, creo que esto es simplemente desesperación. Creo que tiene mucho que ver con el pensamiento ilusorio y mucho menos con una estimación realista de lo que es alcanzable. Tienes razón, nadie los quiere allí. Estados Unidos no se retiró de Afganistán porque se aburriera y pensara, bueno, ya sabes, vámonos y quizá volvamos más tarde. Se marcharon porque fueron derrotados. No pudieron alcanzar sus objetivos y fueron vencidos por los talibanes después de 20 años intentando pacificar el país y someterlo a su control. Fue un proyecto enorme, ya sabes, tras el 11 de septiembre, cuando el pueblo estadounidense aún estaba movilizado. Les decían, oh, Afganistán, ahí es donde está Osama Bin Laden, y tenemos que resolver esto. Y los talibanes son muy malos, y así sucesivamente. Así que hubo cierto grado de aquiescencia por parte del pueblo estadounidense ante todo esto. Sabían que era ilegal, que estaba mal en cierto sentido, pero también pensaban que, bueno, quizá era lo mejor, porque ya sabes, esas personas eran terribles, eran terroristas, y había que limpiar aquello. No creo que nadie crea eso ya. Probablemente las tropas estadounidenses ya no lo crean, y seguramente no quieran volver a Afganistán. Pero recuerdo que en 2021, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, Trump quería hacerlo, pero le hicieron imposible hacerlo. Y luego Biden tuvo que retirar las tropas de Afganistán. Las reacciones en Londres fueron absolutamente histéricas. Los británicos estaban completamente histéricos por ello. Y luego, ya sabes, siempre hay un cierto sector en Estados Unidos, el Estado profundo, que está completamente alineado con la política británica. Recuerdo que Leon Panetta participó, creo que fue en una entrevista o quizá en una comparecencia ante el Congreso, no lo recuerdo bien, pero básicamente dijo, él fue el antiguo director de la CIA, dijo, sí, al final tendremos que volver a Afganistán de todos modos. No explicó por qué, obviamente. Si le preguntaras por qué, hablaría de terroristas, de libertad y democracia, y de mujeres y niñas. Ese era el tema cuando se estaban retirando, las mujeres y las niñas. Creo que nada de eso convence ya. Creo que todas esas justificaciones carecen por completo de credibilidad.
Taliban has already proven that they can change. Los talibanes ya han demostrado que pueden expulsarlos de allí. I think the situation Creo que la situación ha cambiado de forma muy drástica. China, Rusia, India, Irán, todos están construyendo una nueva arquitectura de seguridad. Están desarrollando la OCS. Creo que va a ser imposible. Y si vuelven a Afganistán, si de algún modo ocupan de nuevo la base aérea de Bagram, bueno, serán hostigados y saboteados desde todos los frentes. No va a funcionar. Creo que están perdiendo su control sobre el continente euroasiático. Están perdiendo su influencia. Y ahora están recurriendo a toda medida desesperada para intentar recuperar esa influencia y esa hegemonía. Pero creo que es irrealista. Ya sabes, eso es lo que desean, pero dudo mucho que aún tengan la capacidad para hacerlo realidad. capability anymore to make it happen. Alex, you mentioned in the aftermath of 9/11. Alex, mencionaste que tras el 11S, ¿recuerdas cómo era la opinión pública en Estados Unidos en aquel entonces? La gente estaba unida, quería ir a por el enemigo. Hoy, Estados Unidos ya no está en ese punto. Se nota, no solo en los medios, ha habido muchos cambios, sino también en el Congreso. Thomas Massie y otros han salido a hablar del tema, diciendo que no tiene sentido seguir expandiéndose sin parar. Si miramos las bases militares estadounidenses, más de 800, ¿cuál es el beneficio de todo eso? Si entraran en guerra, por ejemplo, con Irán, esas bases serían objetivos fáciles para el ejército iraní. ¿De qué servirían entonces a Estados Unidos? No tiene sentido. Fíjate en lo que está haciendo China. That doesn't make sense. Look at what China is doing. Yeah, you're absolutely right. And I think that not only has the United States Sí, tienes toda la razón. Creo que no solo se ha debilitado Estados Unidos y la opinión pública ya no apoya estas cosas, sino que los países de la región han ganado confianza. Hace 20 o 25 años, nadie se atrevía a desafiar a Estados Unidos. Todo el mundo le tenía miedo. Pues bien, ahora los talibanes han demostrado que pueden derrotar a Estados Unidos en Afganistán. Los yemeníes han demostrado que pueden derrotar a Estados Unidos. Irán ha demostrado que puede plantar cara al gran gigante y hacerlo retroceder. and make it blink. And so I think that it's Creo que es solo un deseo ilusorio de esas oligarquías gobernantes que en realidad están perdiendo y perdiendo muy mal. Todavía tienen mucha influencia, una gran cantidad de influencia. Por ejemplo, hace unos 10 días se aprobó la nueva Ley de Asignaciones de Defensa, la NDAA, y el Congreso votó una disposición que prohíbe a la administración Trump retirar tropas de Europa, porque Trump quería hacerlo. Pero el Congreso le impidió hacerlo. Así que se ve que dentro de la administración estadounidense todavía hay muchos intereses contrapuestos. still a lot of opposing interests, and I think that the legacy Y creo que los intereses establecidos, Wall Street y sus clientes corporativos, que por cierto, son los únicos beneficiarios de todas esas bases militares repartidas por el mundo, siguen teniendo influencia sobre el poder legislativo. Así que el Congreso siempre vota a favor de lo que ellos quieren. Trump puede querer hacer esto o aquello, pero solo puede actuar mediante decretos ejecutivos. Y esos, ya sabes, al final, si no gana las elecciones de mitad de mandato, y si no hay otros 4 años, quizá bajo J.D. Vance o alguien así, pueden revertir todas esas reformas de Trump y todo lo que intenta hacer, y volver a alinearse con los europeos para intentar preservar el imperio globalista. to try to preserve the globalist empire. Yeah. I'm happy that you brought up the case of J.D. Sí, me alegra que hayas mencionado el caso de J.D. Vance, porque si quieres que J.D. Vance o alguien como él sea el próximo presidente de los Estados Unidos, tienes que preparar la base para ello. Hasta ahora, parece que el movimiento MAGA, debido a lo que Donald Trump está haciendo en Oriente Medio y a lo que está haciendo en el caso de Venezuela, no está contento con esas políticas y la situación se está volviendo un poco extraña. Ya sabes, esto fue lo que dijo Donald Trump ayer sobre Venezuela, Alex. Donald Trump said about Venezuela, Alex. Tierra, derechos sobre el petróleo. Lo que tuviéramos, nos lo quitaron, porque teníamos un presidente que quizá no estaba atento. Pero ahora no van a hacerlo.
Queremos recuperarlo. Nos quitaron nuestros derechos sobre el petróleo. Teníamos mucho petróleo allí. Como sabes, expulsaron a nuestras empresas. Y queremos recuperarlo. Es tan ignorante cuando se trata de Venezuela. Y de alguna manera no entiende que si sigue en esa dirección, si entra en Venezuela, será el final de su movimiento, de MAGA, de todo lo que querían que la administración Trump hiciera por ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Nima. ¿Y recuerdas cuando hablamos hace unos meses? Hablamos sobre Irán y toda la idea de librar una guerra de cambio de régimen contra Irán. Durante un tiempo parecía que iban a hacerlo, porque estaban llevando todos esos bombarderos estratégicos a Diego García, portaaviones y todo eso. Y pensé, esto es tan increíblemente estúpido que no puedo creer que realmente vayan a hacerlo. Tengo que decir que estoy completamente desconcertado sobre lo que demonios están haciendo en Venezuela, porque de nuevo me parece algo increíblemente estúpido. No entiendo por qué Trump estaría haciendo esto. Y entonces, bueno, el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional dice que se trata de mantener la doctrina Monroe y todo eso. Y quizá eso lo explique. Aún así, es extraordinariamente estúpido, porque ya sabes, te estás acercando a las elecciones de mitad de mandato, que son prácticamente la máxima prioridad para la administración Trump. Ganar las elecciones de mitad de mandato es lo esencial. Así que ahora vas a correr el riesgo de que uno de tus barcos sea hundido en el Caribe, quizá con cientos de militares muertos en las selvas de Venezuela. Y aunque consiguieras llevar a cabo un cambio de régimen en Venezuela, lo que ocurriría, sin ninguna duda, es que te enfrentarías a una insurgencia enorme. Cualquier régimen que impusieras en Caracas no tendría ni un solo día de paz. Obtendrías una Guatemala 2.0. Habría una matanza masiva. Tendrías una Libia 2.0, un estado fallido en tu propio vecindario. ¿Es eso por lo que votó el pueblo estadounidense? ¿Es eso por lo que alguien va a votar en las elecciones de mitad de mandato? No lo veo. Y luego ya sabes, si terminas con muchas bajas y barcos hundidos y quizá incluso pierdes, ¿quién sabe? Porque ya sabes, no tuviste éxito contra los talibanes, no tuviste éxito en Yemen. ¿Qué te hace pensar que tendrás éxito contra Maduro en Venezuela? Quiero decir, Maduro puede ser un líder débil, pero los venezolanos recuerdan cuando tenían al otro presidente, creo que Trump se refería a Carlos Andrés Pérez, que era un tipo de la CIA. El 80% de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza, a pesar de todo el petróleo que tienen. Y los derechos sobre el petróleo, ¿qué los compraste de forma justa y legítima para beneficio del pueblo venezolano? Nadie cree eso en Venezuela. Así que vas a tener, sin ninguna duda, una gran insurgencia que te acosará, igual que los talibanes te acosaron. Y entonces quizá tengas que marcharte otra vez, derrotado, después de gastar billones y perder quién sabe cuántos miles de soldados estadounidenses. Así que no tiene ningún sentido. Y tengo que decir que creo que, cuando Trump hace esos comentarios tan estúpidos, está hablando a ciertos sectores de su país a los que necesita apaciguar por el momento. De lo contrario, tendría que pensar que Trump es un idiota, y realmente no creo que lo sea. Creo que él y la gente que le rodea son en realidad muy, muy inteligentes. Entienden lo que está pasando. Así que para hacer algo tan tonto, tiene que haber alguna otra explicación. Tuvimos, Alex, un ataque que involucró a un padre y a su hijo en Australia, en la playa de Bondi. Estaban atacando a miembros de la comunidad judía allí. En mi opinión, este fue uno de los mejores regalos para Netanyahu, porque él intenta argumentar que las políticas del gobierno australiano y de algunos gobiernos europeos respecto al Estado palestino son erróneas, que alimentarían el antisemitismo y todo eso. Este ataque simplemente juega a favor de Netanyahu
y de su administración. En cuanto a lo que está ocurriendo en Gaza, ya sabes lo que pasa allí. La situación es desesperada. Llueve, la gente no tiene nada. Y al mismo tiempo, con todo ese sufrimiento en Gaza, ves que sucede algo así en Australia, desviando toda la atención hacia lo que ocurre allí. ¿Qué opinas de este caso? What is your take on the situation with this case? Well, I think this is Bueno, ya sabes, creo que esto va a resultar ser un regalo muy pobre para Netanyahu, porque precisamente por la razón que mencionas, veo que ya hay mucha gente que desconfía mucho de Israel. Es muy fácil para ellos, después de todo lo que hemos visto, creer que la inteligencia israelí en realidad organizó esto. E incluso, ya sabes, hubo personas que miraron las búsquedas en Google. Antes de que ocurriera el tiroteo, ya estaban buscando Bondi Beach y el nombre de este atacante, que luego resultó ser un hindú con un pasado muy interesante, por la forma en que fue entrenado y todo eso. with a very interesting past and the way he was trained and all this. So the whole story smells like a false flag. Así que toda la historia huele a un ataque de falsa bandera. Y entonces te preguntas, bueno, ¿quién organizaría un ataque de falsa bandera así? En los últimos meses hemos visto que Netanyahu ha hablado bastante sobre Australia y ha tomado medidas activas para cambiar la posición de Australia respecto a Palestina y todos estos temas relacionados. Así que hay mucha sospecha. Y creo que, con el tiempo, un poco como con el asesinato de Shireen Abu Akleh, querían culpar a un tirador solitario y convertirlo en un desarrollo positivo para Israel. Pero creo que le salió completamente el tiro por la culata. Y sospecho que este también va a volverse en su contra. Eso es exactamente lo que se ve cuando miras en Internet, cómo la gente lo comenta. Lees una noticia, luego pasas por los comentarios y tienes que desplazarte mucho antes de encontrar a alguien que crea la versión oficial. Creo que la gran mayoría de la gente ya no es tan ingenua. Los medios están haciendo su trabajo, pero ahora nadie les cree. Así que no creo que puedan controlar más el relato. It's going to be a gift that they're going to end up regretting. Yeah. Netanyahu, Alex, is Sí, Nima, Alex, en mi opinión, uno de los objetivos de este ataque es que Israel intenta decir que las personas que viven en Israel están más seguras que los judíos fuera de Israel. Y eso podría, de algún modo, beneficiar al gobierno de Netanyahu. Para cerrar esta sesión, ¿creéis que el gobierno israelí está en una mejor posición con este tipo de ataques? O, después de todo, como habéis mencionado, la opinión pública es consciente de lo que realmente está ocurriendo. No creen, bueno, no sé si conocen toda la realidad, pero no creen la narrativa oficial, la versión oficial de lo que está pasando. ¿Cómo veis la situación de Israel? ¿Cómo... how do you see the situation with Israel? How? Go ahead. I think, Nima, that Creo, Nima, que Israel no solo ha perdido un apoyo muy considerable por parte del público occidental, especialmente en Estados Unidos, e incluso entre los conservadores, sino que también tengo la impresión de que Israel ha perdido un apoyo significativo entre los propios judíos. Ven que están siendo difamados y manchados por todo lo que se está haciendo al pueblo palestino. Y no quieren eso. No quieren ser rehenes de una camarilla muy fanática y criminal que dirige Israel en este momento. Creo que muchos judíos buscan desvincularse y veo cada vez más comentarios, especialmente de Fuos Divídenes, diciendo no estáis siendo insisto en mi nombre. who are saying, you're not doing this in my name, I don't support this. And I assume that there's going to be many of No apoyo esto, y supongo que habrá muchos otros que sientan lo mismo. Incluso he oído algunas voces de judíos australianos expresar preocupaciones similares. En definitiva, hoy estoy publicando un informe en mi Trend Compass sobre un cambio tectónico que está ocurriendo en Oriente Medio. Probablemente nos estemos acercando a aquella famosa profecía de Henry Kissinger de 2012, cuando dijo que 10 años después ya no existiría Israel. Y ahora estamos también en ese bad hurtigert Frank, Grombern for, en el Simonist Trump.
Israel is now on a collision course with the Trump administration. It's not in the news so much, but it is happening because the Israelis are No aparece mucho en las noticias, pero está ocurriendo, porque los israelíes están atacando cada vez con más ferocidad a un enviado estadounidense en Siria, Tom Barrack. Y Trump ha dicho, bueno, ya sabes, Barrack le comentó a un periodista australiano, CJ Werleman, que tiene un excelente canal en YouTube, que Trump le dijo a Benjamin Netanyahu, retírate, o si no. No sé qué significa exactamente o si no, pero los israelíes están muy preocupados por un posible cambio de política bajo la administración Trump. Y llevo mucho tiempo diciendo que si yo fuera sionista, no confiaría en Trump en absoluto. Y creo que eso ahora se está cumpliendo. And I think that this is now coming to fruition. Thank you Sí, so much. muchas gracias Alex por acompañarnos hoy. Siempre es un placer, Nima. Thank you for the Gracias por la invitación y hasta la próxima. Feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. as well. Take See you care. soon. Bye-bye. Goodbye. Quédate. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias.